sonda, no sé, después todo lo, no sé, de auto, no fue el mejor ejemplo. Por ejemplo, digamos de película, ¿no? Te vienen nombres de película y te van a venir ordenadas por letra. Entonces te van a venir primero, qué sé yo, una película con A, qué sé yo, Aladdin. Después, otra más adelante, te va a venir, qué sé yo, Aladdin, otra, qué sé yo. Y cuando te viene una que empiece con B, vos sabés que no va a haber ninguna más que empiece con A, por el orden, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, la Comisión de Provincia, a ver si puedo hacer más grande esto. Ahí va. La Comisión de Provincia de la Memoria desea analizar la información de los proyectos presentados por el programa Jóvenes y Memoria de la Convocatoria 2020. Cada proyecto posee un código único, un título, el docente coordinador, el mail, cantidad de alumnos, bueno, sin montón de info. Cada escuela puede presentar más proyectos. La información se ingresa ordenada consecutivamente por localidad y por cada localidad por escuela. Realizar un programa que... Bien. ¿Cómo comparto? Y a mí sí se ve. ¿Cómo pongo? Ahí va. ¿Se ve esto? El pascal, básicamente. Ahora nada. No. Ahora me vuelta. Sí. A ver, por lo que entiendo, estás habilitado. Sí, Ahí sí, está, a ahí mí me va. sale como que estoy compartiendo. Sí, ahí va, ahí va. Ahora sí, joya. Va a mí por lo menos, al resto no sé. Me contesta normal, sí, joya, listo, bueno. Vamos por parte entonces. Nosotros vamos a tener en un principio proyectos, ¿no? Entonces, proyecto, paso un récord, va a tener, en un principio va a tener un código, que va a ser un integer, vamos a tener título, que va a ser un string. Después tenemos el docente, que va a ser un registro. O sea, dentro del registro vamos a tener otro registro, que va a ser el docente, porque tiene bastante información. Entonces va a ser también un registro, ¿verdad? Que va a tener el DNI, entonces, nombre y apellido. Estamos haciendo el no sé qué de la práctica 3. 8 de la práctica 3. Entonces, decíamos, docente y el email. Entonces decíamos que el proyecto va a tener un código único, el título, un docente que tiene toda esta información, todo acá arriba. Después vamos a tener la cantidad de alumnos, que va a ser un integer, realmente porque no puede partir de alumno a la mitad. Y después tenemos el nombre de la escuela y la escolaridad. Y después va a ser acá nuestro proyecto. ¿Sí? Esto va a ser toda la información que vamos a contener nuestro proyecto. Y después nos dice, cada escuela puede presentar más de un proyecto y la información se ingresa ordenada consecutivamente por localidad y para cada localidad por escuela. ¿Sí? Es decir, vamos a leer proyectos que van a pertenecer a la misma localidad y dentro de esa localidad, ¿cómo dice? Está bien. Va a venir, qué sé yo, localidad, qué sé yo, La Plata, escuela, qué sé yo, no sé, cualquier cosa. O localidad Berizo, escuela San Francisco. Localidad Berizo, escuela, así. Entonces, nos pide realizar un programa que la información de los proyectos hasta se ingrese el código con -1 que no debe procesarse. Vamos a hacer un principio de eso. Para eso vamos a necesitar un proceso que lea únicamente los proyectos, ¿no? Entonces vamos a leer el proyecto.
Y vamos a necesitar obviamente una variable de tipo proyecto, en realidad ya nos viene acá, y variable que necesitamos. Y dentro de este leer proyecto vamos a hacer otra llamada, otro proceso que sea leer docente, que es un campo aparte. Libre. Necesitamos variables, que es acá. Entonces, acá vamos a utilizar un with, entonces vamos a decir with begin, y le vamos a decir line DNI, para los que no conozcan el with, básicamente lo que hace es, con esta variable, que es docente, hace X cosa. Por ejemplo, no sé, sumar, restar, cualquier cosa que se pueda hacer con esta variable, obviamente, dependiendo del tipo de variable que sea. En este caso, es una variable de tipo doc, que va a ser docente, es un registro, por lo tanto un registro únicamente lo podemos leer y a lo sumo modificar algunos de los campos, ¿no? Entonces, con docente lo que vamos a hacer es esto. ¿Qué nos evita el with? Poner doc.dni, doc.nia, doc.email. ¿Sí? Es una boludez, pero nos ayuda un poquito. 12 no sería doc. ¿Este decís? Ah, bueno. Bueno, entonces, el with lo que va a hacer es abreviarnos el read, ¿sí? Obviamente ustedes lo pueden hacer más lindo acá y poner en write line que diga ingresame el DNI del docente, ¿no? Así tipo, lo pueden hacer más largo. Y dentro del proyecto vamos a hacer lo mismo con un with. Y vamos a pedir del proyecto, leemos del proyecto, el título. Vamos a pedir el docente, lo pedimos más tarde. Nueva escuela. Queda localidad y docente. Código está, título está, docente me falta, nombre, y acá hacemos la llamada de este proceso que hicimos recién, y le pasamos lo que sería docente se llama. Podríamos hacer acá un docente.dni.na. Qué sé yo, sí, es lo mismo. Pero lo que estamos haciendo es básicamente modularizar, ¿sí? Que es lo que piden ustedes después de todo, y como es otro registro que tiene su propia información, lo mejor, lo correcto, es hacer un proceso aparte que lea la información propia de este docente. ¿Sí? Perdón, ¿no sería 12? En este es 12 porque la variable la llamamos así. En este es docente porque la variable dentro del proyecto se llama docente. ¿Sí? Si no lo repito. O por ahí lo confundí un poquito por poner muchos nombres distintos. Si me se entiende, y sigo, si no, repetimos, no pasa nada. Ah, ¿qué sería? Está bien. 12, en este caso, es la abreviación de docente, ¿sí? Porque cada proyecto va a tener un docente asignado, que es de tipo doc. Le podemos poner docente. No se entiende mucho, ¿no? Cada proyecto va a tener un docente asignado, y como yo no puedo ponerle, o sea, yo podría poner todo docente, tipo docentes de tipo docente, docente, qué sé yo, todo que se llaman docente. Si bien se puede, lo que estamos haciendo es solapar, se llama enmascarar, ¿sí? Como tenemos dos variables que tienen el mismo nombre, pasa a ser, por ejemplo, si yo acá tuviese una variable x global, ¿sí?
y yo acá uso otra X, esta sería X', y se trabaja como una variable aparte de la global. Pero es un poco más complicado. Básicamente, no se suele poner, no se debería poner los mismos nombres a todas las variables, y se debería distinguir de alguna manera. Como acá únicamente vamos a trabajar el docente en este cachito acá, le puse 12, porque es cortito y viene al caso de esto únicamente, ¿sí? ¿Se entiende eso? M, Francisco. Francisco. Bueno, explotó Francisco, no importa. Cualquier cosa, escribí de vuelta y seguimos, ¿sí? Entonces, por ahora, se me dio joya. Por ahora, hasta ahora lo que hicimos es leer los proyectos, ¿no? Entonces, por cada proyecto nosotros vamos a leer todos los campos y dentro de este proceso vamos a llamar a otro que lea los docentes, ¿sí? Esto es lo que nos va a dar, es un proyecto completamente cargado con toda la información que tenemos acá, ¿sí? Entonces, lo que nos pide a nosotros es realizar un programa que lee la información hasta que se ingrese el proyecto a un código -1, que no debe procesarse, ¿sí? Entonces, en el programa principal, después vemos todo esto, ¿sí? Obviamente lo tenemos que analizar, pero por ahora vamos a hacer lo previo al procesamiento de la información. Vamos a ponerle... Entonces, vamos a hacer... Acuérdense siempre de, en los programas cuando los hacen en Pascal, poner a lo último un readline para que no se le cierre la consola automáticamente. Entonces, vamos a decir... primero tenemos que leer un proyecto antes de entrar a nuestro while, ¿sí? Porque si nosotros tiramos directamente mientras, ¿cómo se llama? Proyecto sea distinto, -1, si nosotros tiramos esto directamente sin haber leído un proyecto acá, nos va a tirar un error porque el proyecto escuela no tiene nada todavía. Primero lo tenemos que cargar y después ver si es válido. Entonces, aquí le pasamos proyecto escuela. Entonces, primero leemos ese proyecto y una vez que lo leemos, empezamos el while. Si el código, ¿no? Sí. Si el código del proyecto no es -1, entonces en un principio tenemos que seguir leyendo. Y en algún momento esto va a terminar y va a pasar algo, ¿no? Obviamente, previo a leer otro proyecto, nosotros vamos a hacer los incisos A, B y C, ¿sí? En un principio, la idea principal, previo a hacer todos los procesos de los otros incisos, es esto, ¿sí? Se lee un proyecto, mientras el proyecto no sea código -1, seguimos leyendo el proyecto, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende? Antes de empezar a hacer los procesos. Porque si no se entiende, por ahí es más complicado entender lo que hacemos dentro del while. Sí, sí, joya, perfecto. Bien, entonces, dentro de este while, mientras nosotros procesamos cada uno de los proyectos, nos pide cantidad de escuelas que participan en la convocatoria 2018 y cantidad de escuelas por localidad. Ahí tenemos dos contadores distintos. Uno para el 2018, para la convocatoria 2018, y otro para la cantidad de escuelas de cada localidad, ¿no? Después nos piden nombre de las escuelas con mayor cantidad de alumnos participantes, ¿sí? Acá vamos a tener otro contador. Y después nos piden, y bueno, dos máximos, y después nos piden título del proyecto, la localidad. Bueno, es un poquito más complicado, pero viene así lo mismo, ¿sí? Vamos con el primero, que nos dice cantidad total de escuelas que participan en la convocatoria 2018 y cantidad de escuelas por localidad. Esto es 2018, ¿no? Yo creo que acá cambiaron únicamente este año y no este, porque si no, no se puede hacer, porque dentro de este proyecto nosotros no tenemos una fecha con la cual trabajar, ¿no? Entonces, supongamos que esta convocatoria es de 2020 y no de 2018, como dice acá, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que por cada escuela que leamos, vamos a tener que incrementar en 1 una variable contador, ¿sí? Porque está dentro de la convocatoria.
Entonces, por ahora, vamos a tener un contador que previo a esto lo tenemos que inicializar en 0. Y a medida que vayamos iterando sobre el while, lo vamos a incrementar en 1, ¿no? Entonces, una vez que yo ya entré acá, yo ya entré en este while, yo sé que al menos una escuela está dentro de la convocatoria, ¿no? Entonces, contar escuela, punto igual a esto mismo, más 1, ¿sí? Esto nos resuelve este pedacito. Al final de todo esto, nosotros vamos a hacer un informer tantas escuelas, ¿sí? Escuelas. Entonces, esto nos resolvería esta partecita únicamente. Y después nos pide cantidad de escuelas por cada localidad. Entonces, dentro de este while, nosotros vamos a tener que fijarnos que sigamos trabajando sobre la misma localidad, y una vez que terminemos con esa localidad, informar, ¿sí? Entonces, dentro de esto, nosotros vamos a tener otro while. Porque nosotros sabemos que vienen ordenadas por localidad, y por cada localidad por escuela, ¿sí? Entonces, por ahora, nosotros sabemos únicamente que viene una escuela de andar a saber dónde, entonces dentro de esto tenemos que tener otro while, ¿sí? Entonces vamos a tener una variable referente a eso que se llame, no sé, escuela actual. Actual, ¿sí? Haciendo string, ¿sí? Y esa localidad actual lo que va a hacer es guardar la localidad con la que estemos trabajando en el momento. Entonces vamos a decir, localidad actual va a ser igual a proyecto escuela punto localidad 0. Entonces, mientras yo siga manejando la misma localidad, vamos a seguir incrementando en 1 el contador de localidad. Y de vuelta a esto, hay que inicializarlo. Entonces, yo tengo que decir, mientras sigo trabajando con la localidad, proyecto escuela es igual a la localidad actual, es decir, mientras lo que yo estoy trabajando sigue siendo la misma localidad con la que yo venía trabajando, incremento este contador, iría acá. Incremento en 1 el contador, ¿sí? Entonces, lo que venimos haciendo es inicializar los dos contadores, leemos un proyecto y decimos, mientras que el código del proyecto no sea -1, seguimos manejándonos. Inicializamos una variable que hace referencia a la localidad sobre la que estamos trabajando en este momento, y decimos, mientras la localidad sea la misma, esto siempre va a dar positivo, verdadero, en la primera instancia, incrementamos en 1 el contador. Esto va a ser, anda a saber qué. Y una vez que nosotros salimos de este while, recién ahí podemos informar la cantidad de escuelas de esa localidad. Contador. Sí. ¿Qué dice? Y así. Y acá, claro, acá saqué el que no. Saqué una que no. Dice, claro. Porque yo saqué este, que es el que contaba las escuelas, y yo aparte tengo otro por localidad. Entonces, repito, inicializamos los dos contadores, leemos un primer proyecto, mientras el código del proyecto no sea -1, seguimos manejando, inicializamos la localidad sobre la cual estamos trabajando, contamos al menos una escuela, y decimos, mientras
sigamos trabajando sobre la misma localidad, incrementamos el contador de localidad. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? ¿Alguien más? Bien. Ahora sí, perfecto, Josh. Sí, sí, bien. Entonces, por ahora tenemos resuelto este inciso. Ahora, esto que yo les planteé acá tiene una trampa, ¿sí? Yo tengo que leer mis proyectos en el while de más adentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ponerle que estoy en este while, ¿no? Leemos una escuela, localidad, qué sé yo, Berisso. Entonces localidad actual es Berisso, contamos una escuela, joya. Leemos acá y decimos Berisso, que va a ser la que estamos trabajando. ¿Es igual a Berisso? Sí, joya. Contamos. Si no leemos acá, se termina este while. Ahora no sé, si bien no terminamos con estos dos, por ahí tiene algo más adentro o no. Si no hacemos nada más, se termina este while y dice, bueno, yo todavía no leí otro proyecto. ¿Seguimos siendo Berisso? Y sí, porque no lo actualizamos, seguimos manejándonos sobre Berisso, entonces sigue contando y contando y contando y se hace un loop infinito. ¿Por qué? Porque yo tengo que leer el while de más adentro. Si yo no leo en el while de más adentro, este while siempre va a quedar positivo, siempre va a dar verdadero, entonces nunca va a salir de acá. Entonces, este proyecto se pasa acá. ¿Sí? De vuelta. Si yo no leo acá adentro, esto siempre va a dar positivo, siempre va a dar verdadero, y voy a contar infinitamente hasta que explote la máquina por sobrecargarse. ¿Sí? Eventualmente va a decir, va a tirar un error que va a decir, se encontró un loop infinito, algo así decirlo. ¿Sí? Entonces, si yo no leo en este while, no vamos a poder salir nunca de dentro de esto. Después nos pide, o sea, cerrando con eso, después nos pide nombre de las dos escuelas con mayor cantidad de alumnos participantes, es decir, dentro de este while, por cada escuela que yo leo, tengo que fijarme la cantidad de alumnos que tiene y si es un máximo o no. ¿Sí? Acá tenemos la cantidad de alumnos dentro del proyecto, entonces en este while vamos a llamar a un proceso que se llame calcular mínimo. Máximos. Aquí le vamos a pasar calcular máximos. Aquí le vamos a pasar dos, ¿no? Max 1, nombre max. Y en este momento le vamos a pasar el proyecto. Ahora, proyecto de escuela. Yo de proyecto de escuela me interesan dos campos. Me interesa la cantidad de alumnos y el nombre de la escuela. ¿Sí? Para yo poder sacar los máximos. Pero mi proyecto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos y uno de ellos también es un registro. Entonces, en vez de pasar yo el proyecto entero, paso únicamente los campos con los que yo voy a manejarme, que en este caso es cantidad de alumnos y nombre escuela, le puse al uso, nombre escuela. ¿Por qué? De vuelta. Yo únicamente quiero estos dos campos. Son los únicos dos que yo voy a utilizar. Piénsenlo en una situación en la que lo que yo estoy manejando es mucho más grande. En vez de tener 6 campos dentro de un registro, tengo 200, ¿sí? Y de esos 200, qué sé yo, 50 son registros, 20 son matrices, y tengo una cosa enorme que se resume en un registro. ¿Para qué voy a pasar todo eso? ¿Para qué voy a hacer copias y copias de eso? Si únicamente lo que a mí me interesa son estos dos campos chiquititos, en nuestro caso son un string y un integer. ¿Sí? Es innecesario pasar el proyecto entero, porque yo únicamente voy a manejar esos dos. A la hora del parcial, si ustedes pasan el registro entero, depende del profesor, se los marca como un error o como una llamada de atención. ¿Sí? ¿Se entiende el por qué pasamos únicamente los dos campos que vamos a manejar? De vuelta, piensen que nosotros acá estamos trabajando en algo chiquitito,
y que esto es escalable hacia arriba. Después vamos a manejar cosas mucho más grandes que van a tener millones de datos acá adentro. ¿Se entiende? ¿Se entendió el por qué pasamos únicamente estos dos pedacitos? Sí, pues ya, 1, 2, perfecto. Bien. Entonces, dentro de este proceso, lo que vamos a hacer es sacar los dos máximos. Y estos van a estar, lo vamos a devolver en estas dos variables. ¿Sí? Vamos a hacer ese proceso, que se va a llamar máximos, que va a recibir nombre 1, tipo 1, nombre 2, va a recibir y va a recibir el nombre de escuela. Una aclaración que hago. Esto obviamente se puede juntar con esta otra variable que es de tipo string. Yo normalmente lo pongo así para que se vea bien la correlación en el parámetro que estoy pasando. Este es este, obviamente. Este es este. Este es este. O sea, si bien ustedes ya lo saben, para que se vea mejor esa relación. ¿Sí? Entonces decimos, variable que necesitamos, creo. Lo que nosotros tenemos que fijar es si la cantidad de alumnos es más grande que las dos que ya teníamos. Y me faltan los dos máximos, qué boludo. Dos. Y después tenemos cantidad más 1, 2. Y obviamente, si estamos usando máximos, esto hay que inicializarlo. Recuerden que los máximos se inicializan en un valor bien chiquito, de modo que se sobrescriban en la primera pasada. En nuestro caso va a ser -1. Poner menos que eso es innecesario. Y de la misma manera, poner 0 no sería válido porque podríamos llegar a, en este caso no, pero se podría llegar a hablar de una cantidad máxima con 1. Este es el ejercicio 8 de la práctica 3. Entonces, pasamos el nombre máximo 1 al nombre máximo 2 y nos falta pasar 1, ¿sí? Que van a hacer referencia a los dos máximos que vamos a manejar. Obviamente, estos dos máximos van a estar pasados acá por referencia. Más 1, y vamos a tener la más 2. Bien, entonces, dentro de este proceso, lo que vamos a hacer es pasar todo esto, que es como una banda, pero es lo que tenemos que pasar, ¿sí? Y vamos a vernos si, vamos a fijarnos si los que tenemos ahora son máximos o no, ¿sí? Mal que sería. No sé si fijarlo. Ah, max 1. Max 1 sería la cantidad máxima de alumnos, 1, obviamente, y max 2 sería la segunda, porque recordemos que tenemos que buscar las dos escuelas, con mayor cantidad de alumnos participantes, ¿sí? Entonces, max 1 sería cantidad max 1, y más 2 se corresponde con cantidad más 2, ¿sí? Ah, está bien. Sí, no, por ahí no se nota tanto. No sé si lo puedo hacer suma a esto. Si alguno sabe, que me tire mensaje y lo hacemos. Entonces, lo que tenemos que fijar de vuelta es si es remate. Entonces decimos, si alumnos es más grande que max 1, entonces lo que hacemos es suplantar más 2 con max 1, ¿sí? El máximo 2 dejaría de ser un máximo, lo mismo con el nombre. 2 y ahora le ponemos el valor correspondiente a max 1. Es igual a nombre de escuela, lo puse.
Entonces, si mi cantidad de alumnos, la que estoy manejando ahora, es más grande que el máximo que yo ya tenía, pasamos los que estaban en el máximo 1 y en el nombre 1 al segundo, y suplantamos lo que tenemos como máximo. ¿Hace falta inicializar un máximo principal? Sí. ¿Por qué? Si vos no inicializás estos dos, dependiendo del lenguaje de programación, va a tener un valor predefinido. En caso de Pascal, creo que los inicializaba con 0. Y como dije hace un ratito, lo que nosotros tenemos como un valor muy chiquito para iniciar los máximos es el -1. Porque dependiendo del programa que estemos manejando, el contexto sobre el cual estemos trabajando, puede ser que un máximo sea un 0, dependiendo de qué estemos trabajando. ¿Puedo tener los máximos como variables locales? No, no se puede. ¿Se entendió? No se puede tener como variables locales. ¿Por qué? Yo pongo que defino los dos máximos acá, ¿sí? Dentro del proceso este, chiquitito, que sirve para calcular los máximos. Como yo lo tengo declarado acá, yo no tengo registro de los máximos anteriores, ¿sí? Imaginemos que nosotros empezamos a procesar los datos, ¿no? Viene una escuela con 70 alumnos. Entra acá, dice, bueno, cantidad de alumnos, una escuela, qué sé yo, escuela Poroto, qué sé yo. Entra acá y en vez de tener todo esto, yo lo tengo definido dentro del proceso. Va a decir, bueno, sí, es la primera escuela que entra, obviamente va a ser la más grande, se cambia todo, qué sé yo. Termina el proceso y esas 4 variables vos las perdés, porque son locales al proceso. Lo que quiere decir eso es que si yo acá declaro i, por ejemplo, para hacer una iteración o lo que sea, un for, lo que vayamos a utilizar, yo la declaro dentro del proceso, una vez que este proceso termina, esta i se muere. Así de cuenta que le pegan un tiro y se acaba muriendo, ¿sí? No tiene nada. ¿En qué programa se inicia? No, se hace el programa principal por esto mismo que estoy explicando. Yo podría hacerlo en el proceso dependiendo del enunciado. En nuestro caso, igual es muy raro que ustedes vean un enunciado en el cual yo inicializo un máximo dentro de... Tendría que tener ya todo cargado y procesarlo dentro de esto. O sea que por ahora ustedes no se preocupen por inicializar máximos dentro del proceso. Siempre los van a inicializar en el programa principal. De vuelta, si yo los inicializo en este proceso, cada vez que empiece este proceso, los valores máximos van a ser -1, y siempre que entre una escuela va a ser un máximo nuevo. Va a decir, bueno, es la quinta escuela. Entra acá, dice, bueno, se inicializan los máximos -1, y ahí tengo, qué sé yo, 2 alumnos. Bueno, es más grande que -1, joya. Cambiamos todo, se devuelve, listo. Viene otra escuela, tiene, qué sé yo, 1, que es menos que teníamos recién, que teníamos 2. Se inicializa de vuelta el máximo, y obviamente 1 sigue siendo más grande que -1. Entonces se inicializa esto de vuelta y perdemos el máximo anterior. De la misma manera, nosotros no podemos hacer la variable acá, porque una vez que termina este proceso, esta variable muere, y se pierde el valor que tenía. Yo no la puedo volver al programa principal, porque obviamente es local al proceso, es decir, está definida acá, y yo no tengo forma de volver esta variable que está acá, acá. Yo no la puedo hacer un pasamano, no sé cómo decirlo. Por eso nosotros la definimos en el programa principal, y las pasamos al proceso por referencia, para que los cambios se vean reflejados. De vuelta, vos lo hiciste acá, la pasaste al proceso re piola, y la recibiste acá, pero en vez de ponerle bar, no le pusiste nada a ninguno, y cagaste, estás en la misma. Porque vos no estás guardando, no estás haciendo que se reflejen los datos que estás modificando. Porque de vuelta, yendo más a la teoría, si vos no pones acá que la variable está pasada por referencia, lo que estás pasando es una copia de esto, que al terminar este proceso también muere, como está ahí, ¿sí? Entonces, todo lo que vos hagas acá, por más que lo hagas re piola, que cambies esto, le hagas un proceso re piola, re lindo, te queda todo hermoso, no lo pasaste por referencia, el cambio no se ve reflejado al volver, y lo perdiste. ¿Se entiende eso? El por qué no se puede hacer acá, ni declararlo acá, y se tiene que pasar sí o sí por referencia. ¿Sí? ¿Reclaro? Joya. ¿Alguien más? Una joya. Perfecto. Seguimos entonces. Si la cantidad de alumnos que estamos manejando es mayor al máximo 1, entonces actualizamos. ¿Por qué se actualiza primero? ¿Por qué yo no puedo hacer esto? Por ejemplo, yo no puedo hacer, primero poner lo nuevo y después pasarle al anterior, porque yo estaría pisando datos. ¿Por qué?
por ahí no se entiende mucho si lo explico, y se entiende más claro si lo hago un dibujito. El tema es que soy malísimo dibujando, así que vamos a tratar de ponerlo toda la pila y que entendamos la primera. Porque créanme que no quieren ver mi dibujo. Entonces, si nosotros primero le pasamos a cantidad, supongamos que tenemos, el máximo 1 tenemos, qué sé yo, un 10, saquemos los nombres por ahora, ¿sí? Tenemos un 10 y el máximo 2, un 8, ¿sí? Si yo hago primero esto, entonces, máximo 1, suponete que venían que son 15, máximo 1 va a pasar a valer 15, y a máximo 2 le estoy poniendo 15 también, porque lo estoy igualando al valor de máximo 1 que acaba de cambiar. En cambio, si yo lo hago antes, estoy diciendo que a máximo 2 le asigno lo que tiene máximo 1 antes de cambiarlo, en nuestro caso 10, ¿sí? Entonces máximo 2 va a tener 10, y ahora máximo 1 sí le puedo poner 15. ¿Se entiende eso? Si no, intentamos hacer un dibujito. Igual yo creía que esto, ustedes lo van a ver claro la primera. Lo mismo con los nombres, obviamente. Si yo piso el nombre anterior, me va a quedar 2 veces el mismo nombre. ¿Se entendió el por qué primero es el máximo 2 y después el máximo 1? Sí o sí, no hay otra. Sí, bueno, pues entonces, tenemos el máximo 1 y nos faltaría el máximo 2. Si no es más grande que el máximo 1, ¿podría llegar a ser más grande que el máximo 2? Sí. Entonces acá va un else. Y en el else iría lo mismo. Sería más o menos lo mismo, y ponemos, si la cantidad de alumnos es más grande que la que tengo en el máximo 2, entonces hacemos esto mismo, pero con el máximo 2, sin necesidad de modificar, como copiando, pegando mucho, sin necesidad de fijarme que no se pisen, porque yo el máximo 2 lo puedo actualizar de una, porque todavía tengo el 1, pero yo el 1 no lo puedo actualizar sin haber movido las cosas al 2. Si tuviese un máximo 3, acá no van a tener nunca, no hay ejercicio en la práctica con máximo 3. Pero el máximo 3 sería lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? Primero tengo que salvar el segundo máximo, después salvo el primero, y recién ahí sobreescribo. Y en este caso sería lo mismo. Previo a esto, yo tengo que hacer esto de acá. Ahí. Tengo que salvar el segundo máximo y recién ahí lo sobreescribo. Si tuviese un máximo 4, lo mismo. Salvo primero el 3, después el 2, y recién actualizo el 1. Y acá salvo el 3, salvo el 2, y recién, y así. Así con cada uno. Igual no van a tener, creería que no hay ningún ejercicio en la práctica que tiene más de 2 máximos. Entonces, si no es más grande que el máximo 1, todavía podría ser más grande que el máximo 2. Entonces, actualizamos. Y ya estaríamos. Entonces, este else no tiene begin porque en sí tiene una única línea, que es una estructura de control, y este sí tiene begin porque tiene 2 líneas. Yo puedo poner begin acá. Sí, es lo mismo, obviamente con su end acá, ¿no? Pero no es necesario porque lo que nosotros tenemos es una línea sola, que es una estructura de control que a su vez tiene más líneas, ¿sí? Lo mismo si esto fuese un while, o si fuese un for, o lo que sea. Si yo acá abajo del if tuviese, qué sé yo, un readline, entonces sí tengo que poner un begin, porque es una, y esta sería otra, entonces ya tengo 2 líneas o más, por lo tanto hago un begin. Entonces, resumiendo un poquito lo que hicimos, pasamos todo estos parámetros por referencia y decimos, si la cantidad de alumnos que estamos manejando es más grande, entiendo a veces error que me dio ahora, sí, es normal. O sea, quédate tranquilo que errores va a tener en programación, y te vas a comer la cabeza todo el día, y por ahí te falta un punto y coma ahí, y te querés pegar un tiro. Entonces, nos fijamos, ¿cantidad de alumnos es más grande que más 1? Sí, listo, actualizamos. Si no, ¿es más grande que el máximo 2? Sí, actualizamos. Si no, no pasa nada. Se podría dar el caso de que, o sea, si yo pongo un if acá, saco el elf, ¿no?
Uy, ¿está hablando alguien, cosa? Uy, perdóname, te escucho re bajito. A ver. No vi con quién está hablando. No, creo que era alguien que tenía el micrófono abierto sin querer. Listo, entonces. Yo podría poner el if, el if directamente acá sin un else. Como poder se puede. El tema es que no es correcto. Porque si yo sé que la cantidad de alumnos no corresponde con el más 1, no lo va a hacer con el más 2. No sé si me explico. Yo sí o sí tengo que poner un else, porque si no corresponde acá, entonces tiene que pasar esto. Supongamos que ponemos dos if, ¿no? Entonces dice cantidad de alumnos, qué sé yo, 100 vienen. ¿Es más grande que 1? Sí, joya. Va a venir ahora el segundo. Cantidad de alumnos. No puso un else, ¿no? Obviamente no puso un else. Va directo al if. Cantidad de alumnos es más grande que más 2. Y sí, porque más 2 tiene ahora, toma el valor de max 2. No entiendo muy bien lo que decís, pero sí, lo que estoy diciendo ahora. Si vos pones dos if sin el else, va a decir, va a venir 100, ¿sí? Esto viene 100, y acá tenía 90. ¿Es más grande? Sí, obviamente 100 es más grande que 90. Reemplazo acá, y me quedo con el nuevo máximo, y en el segundo máximo voy a tener 90. Va a entrar al if, porque 100 va a ser más grande que el 90, porque yo ahora tengo 90 acá, yo estoy señalando con el dedo, usted no ve. Como yo actualicé acá, ahora máximo 2 va a tener 90, y va a decir, sí, obviamente, si entró en este, va a entrar en este. Entonces yo sí o sí tengo que poner acá un else. Porque si yo no lo pongo, continuamente voy a tener 2 veces duplicado el máximo 1. ¿Se entiende eso? No sé si te contesté, Yamil. Joya. Bien. Entonces, de vuelta, si yo saco el else y pongo únicamente el if, es un error, y es un error grave, porque estoy perdiendo el segundo máximo. Por esto de que digo de que si entro acá, va a entrar acá, por cómo está planteado. Entonces, una vez que volvemos de este proceso, una vez que se termine de iterar todo, vamos a tener lo que es el inciso B, que es el de nombre de las dos escuelas con mayor cantidad de alumnos participantes. ¿Sí? De vuelta, tuvimos que hacer todo esto porque me pide el nombre. Si yo tuviese que decir únicamente los máximos, me saco los nombres de las variables y tendría únicamente cantidad máximo 1, cantidad máximo 2. Pero como también me pide el nombre, necesito tener dos variables que sean correspondientes a esos máximos. Una consulta. ¿Este actualizar máximo lo deberíamos hacer por escuela y no por localidad? Yo entendí que había un corte de control más, además de localidad y código. Algo así como escuela actual, ya que el enunciado te dice que se ingresa nada por cada localidad por escuela. ¿Puede ser? A ver, vamos a leer de vuelta el enunciado. Cada proyecto posee, no me importa. Cada escuela puede presentar más de un proyecto, ¿sí? Es decir, que por cada escuela yo puedo tener, obviamente puedo tener 50 proyectos por escuela. La información se ingresa ordenada consecutivamente por localidad y para cada localidad por escuela. Por ahora no. O sea, según lo que me decís, no. Por ahí te entendí mal. A ver, déjame que le de vuelta el mensaje. Este expresión no debe ser por escuela. No lo debemos. Ah, ya entendí lo que te dice vos. No. Te explico por qué. Vos cada vez que lees un... Sí, 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 ya entiendo lo que me decís. Vos lees un proyecto, ¿no? Poner que sea proyecto, qué sé yo. ¿Por qué el cielo celeste? De la escuela qué sé yo, Santa María de Oro, de la localidad de Berizo. ¿Sí? Va a leer acá y va a decir, ¿qué localidad es? Berizo, pues ya. ¿Cuántas escuelas tengo? Obviamente más una, esto no nos importa. Y nosotros, si mientras la localidad sea la misma, seguimos manejando. Entonces, vamos a contar la localidad. Y acá ya estamos trabajando con una escuela. ¿Sí? Porque por cada proyecto, si bien la localidad puede o no ser la misma, la escuela va a ser distinta. Las escuelas no se van a repetir en un principio, a menos que tengan más de un proyecto. Ah, pará, ya entendí lo que me hiciste. Sí, tenés razón. Tienes razón.
Ya entendí, sí, sí, tenés razón. Con mayor cantidad de alumnos participantes. Bien. Lo que dice Aaron, que la tiene más clara que yo, ¿sí? Nosotros, me faltó el detallito ese de más de un proyecto por escuela, ¿sí? Nosotros venimos leyendo proyectos que tienen una localidad y obviamente una escuela, ¿sí? A nosotros nos interesa saber la cantidad total de alumnos que va a tener esa escuela, ¿sí? Entonces, lo que dice Ayrton es meter un while más acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a leer un proyecto que va a tener una localidad y a su vez va a tener una escuela. De esa escuela, nosotros tenemos que acumular la cantidad de alumnos que participan y cuando pasamos a otra escuela, ahí recién sacar el máximo, que es lo que dice él, que está perfecto, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a tener es, además vamos a tener otra variable que sea la... Menos mal que existe. Y lo que vamos a tener, así como tenemos una localidad actual, vamos a tener una escuela actual. Es la misma idea. ¿Sí? Entonces, dentro de esto, nosotros vamos a tener escuela actual, dos puntos igual a proyecto escolar.escuela. ¿Sí? Y vamos a tener un contador que lo vamos a inicializar en 0. De vuelta, ¿por qué? Porque a mí se me pasó el que podían tener más de un proyecto por escuela. Entonces, vamos a leer un proyecto, lo mismo. Proyecto, localidad, qué sé yo, y acá vamos a entrar al while. Este while va a decir lo mismo que acá, ¿sí? Pero en vez de por localidad, con escuela. Actual lo puse. Escuela actual, sí. Y de vuelta. El leer se hace en el while de más adentro. Entonces, ¿la escuela actual cuál es? Esta. Listo. Mientras sigamos trabajando hacia la misma escuela, ¿qué hacemos? Acumulamos la cantidad de alumnos totales. Entonces decimos, contador de alumnos, puntos igual a contador de alumnos, más alumnos más proyecto de escuela, punto cantidad de alumnos. Esto. Y este calcular máximos va acá afuera. Fuera del boleto. Y en vez de pasar el proyecto que estamos manejando, nos pasamos y ¿se entendió por qué hice el cambio este? ¿Qué es eso por leer un mal enviado? ¿No? Bueno, ahora explico una vuelta. Ayrton, ¿se entendió? O sea, es un triple corte de control. Y hay uno más encima. Sí, sí, joya. Bueno, explico de vuelta para Eduardo. Nosotros vamos a leer escuelas, ¿sí? Cada escuela, vamos a leer proyectos. Como dice el enunciado, cada proyecto va a pertenecer a una escuela. Y cada proyecto obviamente va a tener una cantidad de alumnos específica. Por ejemplo, 50 alumnos de la escuela Santa María de Oro, ¿sí? A su vez, cada escuela puede presentar más de un proyecto, ¿sí? Entonces, esa escuela obviamente va a pertenecer a la misma localidad, va a tener el mismo nombre, obviamente, y va a tener una cantidad de alumnos diferente a la anterior, o la misma, no importa, pero va a tener otra cantidad de alumnos, ¿sí? Como una escuela puede presentar más de un proyecto, lo que nosotros vamos a hacer es leer los proyectos y por cada escuela, mientras siga siendo la misma escuela, acumular esa cantidad de alumnos con la que vamos a trabajar. Supongamos que viene esta escuela y tiene 50 alumnos. Se lee de vuelta a la misma escuela con otro proyecto y tiene otros 50 alumnos. Entonces en total vamos 100. Se lee de vuelta a la misma escuela y ahora tiene 30. En total 130 alumnos que van a participar en proyectos, ¿sí? Se lee otra escuela y ahora no es la misma. Joya. Ahora nos fijamos si es un máximo, que es lo que estamos haciendo acá.
Entonces, siguiendo lo mismo, leemos un proyecto, mientras el proyecto no sea -1, que es nuestro corte de control principal, nos fijamos que sea de la misma localidad, y contamos una escuela. Si es de la misma localidad, contamos una escuela para esa localidad, y decimos que la escuela con la que estamos trabajando acá, ahora mismo, es la escuela esta que leímos primero, ¿sí? Y mientras sigamos manejando esa misma escuela, es decir, mientras los proyectos que nosotros leamos sean de esa misma escuela, nosotros vamos a contar la cantidad de alumnos que pertenecen a ese proyecto. Que es lo que te decía recién, viene primero 50, después 30, bueno, en total, de esa escuela, tenemos 130 alumnos que hacen proyectos. ¿Son distintos? Sí, no me importa. Lo que a nosotros nos interesa es la cantidad de alumnos. Y ahora, por cada escuela que nosotros leamos, vamos a leer otro proyecto, porque obviamente, lo que dijimos hoy, si no leemos un proyecto dentro del while más chiquitito, esto se queda en un loop infinito y el programa no termina más y te va a tirar un errorcito acá abajo, ¿sí? Una vez que se corta este while, sí o sí va a ser porque cambiamos el nombre de escuela. Me falta una cosita, ahora voy. Si cambió el nombre de la escuela, es decir que no vamos a empezar a trabajar con otra escuela, María Recito de Oro, poner que se llame. Entonces, recién ahí calculamos el máximo sobre esta escuela que nosotros estamos manejando, con el contador de alumnos, es decir, la cantidad total de alumnos que pertenecen a proyectos de la escuela X, y el nombre de esa escuela X acá, que es la que teníamos antes de entrar al while, después de cerrar el while. ¿Se entendió ahí? Ahora entendí, joya. Algo importante que me había olvidado, ¿sí? Yo dentro de este while más chiquitito estoy leyendo proyectos, pero únicamente me estoy fijando por el nombre de la escuela. Yo no me estoy fijando que el código de la escuela sea -1, ¿sí? Si yo sigo leyendo acá sin tener en cuenta -1, es posible que me llegue ese corte de control antes que la escuela y se termine el programa antes. Entonces, por cada while que yo hago, tengo que bajar la condición del while anterior, ¿sí? Entonces, primer while no tiene while anterior, entonces únicamente tenemos esta condición. Segundo, tiene su condición, y además tengo que bajar esta condición de acá. Entonces nos queda, mientras que el código de proyecto no sea -1 y la localidad sea la misma, seguimos. Y ahora, este tercer while va a necesitar la condición de este y de este. Entonces, yo voy a tener que decir, todo esto queda un while enorme. Pero es normal, ¿qué pasa? Se me cambió el medio multiplicar. ¿Por qué? Repito, si yo sigo leyendo proyectos sin tener en cuenta mi corte de control, o la localidad anterior, ¿sí? Es posible que yo, sin querer, lea mi corte de control y termine mi programa, pero yo no le di pelota, entonces sigo apareciendo cosas que no existen. ¿Se entiende eso? Que esté dentro del while no significa que sea la condición, sí se queda. Claro, que yo esté dentro de este while no quiere decir que nunca va a venir el proyecto con la escuela -1, con código -1. Entonces yo sí o sí me tengo que fijar dentro del más chiquitito que no se cumplan todas las condiciones de los más grandes. ¿Sí? Porque yo podría estar leyendo otra escuela que se llama igual, pero que esté en otra localidad. Porque hay escuelas que se llaman igual y están en distintas localidades. ¿Sí? Entonces, yo tendría que cortar, porque se terminó este while, pero como no comprobé, yo seguía manejándome porque supuestamente estaba trabajando sobre la misma escuela, cuando realmente no. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguien más? No sé cuántos quedan. Hacemos un par. Entonces. Sí, sí. Bien. Otra cosita, volviendo a el tema de leer datos. ¿Sí? Volviendo a este proceso que lee datos. ¿Sí? Nosotros sabemos que nuestro corte de control
va a ser el código de escuela -1, ¿sí? Nos lo dice el enunciado. Cuando la escuela que tenga código -1 viene, se termina todo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se tendría que haber hecho? Que me colé. En el leer es poner sí. Perdón. Ya. Sí, el código es distinto de -1, entonces leemos todos los demás datos. ¿Por qué? El que nosotros tengamos código -1 significa que se termina el programa. Por lo tanto, lo primero que vamos a leer es el código, y si el código es distinto de -1, recién ahí leemos todos los demás datos. ¿Por qué? Porque no nos garantizan que al llegar al corte de control, la demás información sea válida, ¿sí? Si yo no agrego este if, por ahí la persona que quería terminar el programa simplemente quería poner -1 y no cargar todos los demás datos, entonces le empieza a pedir cosas, qué sé yo, el título, la cantidad de números, qué sé yo, y realmente no tiene que inventar datos sobre la marcha, porque no había nada cargado, porque se terminaron las escuelas. Entonces, al yo fijarme primero si el código es distinto de -1, me garantizo que los demás datos sean datos válidos. ¿Se entiende eso? De nuevo, como es el corte, recién ahí, una vez que yo sé que no es el corte, recién ahí leo todo lo demás. Si no se entiende, lo explico de vuelta. Acuérdense que yo no soy profesor, yo no les pongo la nota. Eso no quita. No, es totalmente indistinto. Es hacer más eficiente el código de leer, ¿sí? Todo lo que está abajo ya está joya, ¿sí? Faltaba el capítulo este. Cuando viene el código -1, no leo nada más, ¿sí? Todo lo que está abajo se mantiene, obviamente. Lo único que hicimos fue modificar la lectura de los datos. Y por último, nos queda el último inciso, que es el título de los proyectos de la comunidad de, no voy a pronunciar eso porque suena que más una macumba, cuyo código posee igual cantidad de dígitos pares que impares. Bien, entonces, dentro de esto, nosotros vamos a decir, sí, proyecto, punto, nombre de escuela, es igual a de la localidad o de la localidad, está bien. Localidad sería esto. Es igual a hermoso. Entonces, es decir, si la localidad con la que estamos trabajando es esa, entonces por cada uno de los proyectos, por cada una de las escuelas, tenemos que fijarnos el código, ¿no? Vamos a decir entonces, si la escuela pertenece a esta localidad y si el código tiene igual cantidad de dígitos pares que impares, entonces informamos el código, el título del proyecto, ¿sí? ¿Tiene nombre algo de eso? Si no, título. Perfecto. Entonces informamos el título. Esto lo vamos a usar como una función que nos va a devolver un booleano dependiendo del código que tenga la escuela, obviamente. Entonces vamos a declararla acá. Recuerden que las funciones no pueden recibir datos por referencia y pueden devolver únicamente un tipo de dato. Que va a recibir entonces el código. Va a ser de tipo integer. Y me olvidé pasarla acá.
Entonces, vamos a llamar a esta función, que se llama comprobar código, y le vamos a pasar el código de la escuela, y si ese código tiene, efectivamente, igual número de dígitos pares que de impares, entonces esta función va a devolver true, y se va a dar true esto, va a dar true esto, entonces informa el nombre del proyecto, el título del proyecto. ¿Sí? Entonces, vamos a decir, y no creo que vamos a ver. Y en este caso, que es lo que hablamos hace un rato, en este caso sí vamos a inicializar estas dos variables en el proceso en esta función, porque nosotros tenemos que inicializar la cantidad de pares e impares por cada uno de los códigos, ¿sí? A mí no me sirve la cantidad de pares e impares de todos los demás, como hicimos con estos dos máximos. Yo por cada uno de los códigos que venga, tengo que inicializar estas dos variables. Eso es porque es una función no es así. No sé a qué te referís. Claro, yo inicializo, que tengo que fijarme con este código en particular, la cantidad de pares y impares. Por cada código que yo tenga, tengo que empezar de cero contando pares y impares. No sé si es lo que me decís. Digo que es licencia. No, no necesariamente. Si yo quisiera hacer los máximos con una función, yo no podría. Porque yo para hacer los máximos, como dijimos hoy, tengo que pasar estas variables por referencia, y las funciones no admiten datos por referencia. Entonces, yo sí o sí tengo que usar un proceso, no puedo usar una función para eso. Pues ya. Entonces, decimos, si código es igual a 0, entonces, esto sí que me pueden poner doble paréntesis para lo que sea. Si el código, el resto, me queda 0, entonces es un par. Si no, ¿cómo? Si no tomar else, si no, los puntos igual a. ¿Sí? Entonces, si mi código mod 2 da 0, es decir, si el resto de dividir por 2 el código da 0, entonces la cantidad de pares es igual a 1, o sea, es un dígito par, y si no, es impar. Y esto nos queda decir código es igual a código de 10. Me faltó, bueno. Esto tenemos que hacer por cada uno de los dígitos de código, tenemos que disminuir en 1. A ver, por ahí sí. Vamos a hacerlo con un dibujito. Esto ya lo saben, pero es para remarcar. Supongamos que tenemos este número, ¿sí? El 10.020. Por cada uno de los dígitos, nosotros nos tenemos que fijar si es par o impar, ¿no? Entonces, por cada iteración, nosotros vamos a dividir el número entre 10, lo que nos va a dar la parte, no el resto, sino el otro, que no me acuerdo el nombre, y lo que nos va a hacer es cortar el último dígito del número. Por lo tanto, esto, después de la primera iteración, va a pasar a ser 1002, y después de la segunda iteración, va a pasar a ser 100, así hasta que nos quede 0. ¿Sí? Esto ya lo saben, pero por la duda no repasamos. Entonces lo que tenemos que decir es, mientras el código sea distinto de 0, todo esto va dentro de esto, y nos queda, como último paso, darle un valor a la función.
siempre el valor de la función se le da en la última línea. No acá, no en el medio, no. En la última línea. Si lo estás haciendo por el medio, probablemente está mal planteado. ¿Sí? Entonces nos queda decir, comprobar código es igual a igual a impares. Es decir, comprobar código va a ser un booleano correspondiente a esta igualdad. Impares. ¿Qué quiere decir? Si la cantidad de pares es igual a impares, esto va a dar true. Si la cantidad de pares es distinta de la cantidad de impares, esto va a dar false y se va a aplicar dentro de este if. ¿Sí? Si la cantidad de impares es distinta a la cantidad de pares, esto va a dar false, no va a entrar este while, esto no se imprime. En el caso contrario, se va a imprimir. ¿Sí? Y creo que no nos falta nada. Entonces vamos a repasar de vuelta enunciado, nos va a decir. Nos pide leer los proyectos hasta que se ingrese el código +1, eso está. Nos puede informar la cantidad total de escuelas que participan en la convocatoria 2020, que está acá, ¿sí? De vuelta, yo puse únicamente contador localidad, ustedes le pueden poner el total de escuelas de la localidad de tanto es tanto, ¿sí? Y bueno, van a ser más lindo. Después nos va a decir, no las escuelas con mayor cantidad de alumnos participantes. Esto iría acá abajo, sería de vuelta. Las dos escuelas con mayor, lo que vos quieras. Uno, no. Es decir, las dos escuelas con mayor cantidad de alumnos. Esto no lo puedo informar acá adentro, porque yo necesito haber procesado todas las escuelas para saber cuáles son las dos máximas, ¿sí? Yo no lo puedo informar acá, no lo puedo informar acá, en ningún lado, siempre al final de toda la iteración, porque yo tengo que haber recorrido todas las escuelas para saber el máximo, ¿sí? Y después informarlos en los títulos de los proyectos, que es lo que hicimos acá. ¿Se entendió? ¿No se entendió en una parte? ¿Repetimos algo? No sé, lo que ustedes quieran. Alguien que me mande algo, si no lloro. No se entendió. Acá no. Que bien que se la real. Imagínate que escribiste hasta acá, donde había escrito yo, y no te diste cuenta de lo que dijo el compa más arriba, de lo de la cantidad, de que cada una de las escuelas tenía más de un proyecto. Te quiere matar. Te pegas un tiro. La casé, olvidate. Empezar a rezar a Dios y María Santísima que te dé que te dé fuerza en la mano para poder escribir rápido, olvidate. Bueno, Cosas. nada, perdón que interrumpa. El Zoom este lo compartimos con otros compañeros que nos están, que ahora y media y 25 lo tienen ellos. Nada, no sé si alguien tiene alguna duda, están los grupos de KDP. Voy a